Daqui para estar conosco dentro do programa Al Caso. Me quero agradecer a todos por comentar, ter esse comentário não válido para mim. E também a quantidade e audiência grande que nós tínhamos na plataforma de YouTube por mira o programa de derrotar para vencedor. Que trata a vida de Theo Coleman, uma pessoa que estava adicto e que logra liberação. Foi de um obstáculo grande que estava tendo em sua vida. E me quero comentar a seguinte parte. Nós não atrese, se vai reparar bom, nós não atrese de nenhuma hora o que está é inclusão de religião, arriba a influência de gente para poder lograr ter vitória, arriba adicção e quantidade de outros retos que nós temos de nossa vida. É importante para mencionar, sim, que em verdade Jesus tem um poder imenso que por sacar gente de quantidade de situações e também ajuda na estanco está um chamado a ribager. Pero nós temos essa aqui realmente nós não inclui essa aqui, em primeiro lugar, para que o Theo Coleman logra ganhar arriba do mesmo pia. E também para a influência de sua mama, faleceu, sua mama que já não estava na vida, que a sigue involucrar arriba a vida de Theo. Boa pessoa está responsável de bom mês. A mim está responsável de mim. E meu progresso espiritual está dentro de minha mão. E não de influência de religião. Está dentro de mão. Tá, ora, abo escolhe e abo guia bom mês dentro aqui. Então, assim, você também logra genuinamente sair fora de boa batalha. A seguinte hora de programa, agora nós vai atender um tema sumamente interessante para o que está a composição de nosso mês. Com nós estamos cá de outro, que te partirão que nosso mês te vigilar, que te partirão que nosso mês te seguir melhorar, para na final nós por vista que nós temos uma alegria genuína de nós ser. E para o tema aqui, nós nosso invitado especial, John Molina, na qual nos está introduzindo e dando bom venir no momento aqui. Gracias por estar con nosotros, John. No, sí, interesante el contraste que hace con esta persona, cómo sale de el desorden, la frustración y cómo llega a ser un vencedor, ¿no? Creo que puntualmente su vida estaba diseñada desde la tristeza, ¿no? Desde algunos factores que nosotros estudiamos en psicología personal o transpersonal que hacen que la persona viva sumida en escenarios de derrota. Hoy, pensando más claramente, nosotros sabemos que una persona que está en esa situación tiene una característica central y es lo que queremos enseñar a la gente. La característica de víctima. Una persona víctima no nació siendo víctima, tal vez la programaron para ser víctima y ella colaboró para ser víctima. Y yo siempre le pregunto a los alumnos, ¿cuál es el objetivo de mantenerme en una actitud de víctima? Y la gente me responde, que le tengan lástima, sí, que buscar la aceptación, el reconocimiento, sí, pero hay una capa más profunda de una persona que está siempre en la condición de víctima, quejándose, lamentándose, ¿no? Para que no le permita disfrutar de la vida. Y básicamente el proceso para alcanzar esa transformación pasa por un evento único, que es que se haga responsable de su vida. Si una persona nunca se hace responsable de su vida, sino que siempre tiene la excusa de proyectar su decadencia en los padres, en el gobierno, en el sistema, en la enfermedad, en lo que sea, nunca va a salir de esa condición y siempre va a tener cómo lamentarse en la tristeza. Entonces, hemos decidido traer por América Latina, llevar un mensaje, una bandera de lo que es la verdadera alegría, ¿no?
no una alegría efímera, producto de los vacíos del alma que hoy se prescriben en las redes sociales, como esas personas que están atrapadas en los pecados capitales que le llama la Biblia, ¿no? La gula, Sí. que es la búsqueda de placer momentáneo. Y entonces la gente piensa que porque estoy bajo los efectos del alcohol, la droga, sexo, pornografía, prostitución, lo que sea, que te da momentáneamente una alegría, pero que al final de cuentas te trae más un vacío a largo plazo. A eso los expertos griegos le llamaban hedonismo a corto plazo. Pero ese hedonismo a corto plazo, esa alegría efímera, trae consecuencias en sí misma. Trae adicción a sustancias prohibidas, adicción a un estilo de vida que finalmente lo que hace es llenar el cuerpo, pero no alcanza lo que decías, a llenar el alma. Entonces caemos en un materialismo excesivo, que es lo que vende hoy las redes sociales y los medios de comunicación. Un placer momentáneo. De esa falsa alegría no vengo a hablarles. De esa falsa alegría hay muchísimo que buscar allá. Vengo a hablarles de una alegría que trasciende los escenarios y que más bien, como dicen los sabios en una sola frase, dicen los grandes sabios de todas las generaciones y de Oriente, dice, la alegría es hija de la gratitud. Uno puede pensar que la alegría es un fenómeno que le ocurre a uno bajo ciertos escenarios. El estímulo que yo tenía o el objeto del deseo que tenía, lo tengo inmediatamente. Pero volvemos a caer en la gula o en la lujuria o en cualquiera de esos estados perniciosos. La alegría que se presenta, que los grandes sabios es una virtud, que es nacida de la gratitud. Y la gratitud no es simplemente agradecer, ¿no? El reconocimiento del bien. Ya, es una percepción de la realidad. Cuando yo aprendo a percibir que todas las cosas sobre la tierra realmente vienen a mi vida a sumar, incluso lo malo puedo convertirlo en un estado de alegría, no momentáneamente. Entonces, ahí hay que añadir lo que tú decías, ¿no? No importa la religión que hoy digamos, lo importante es tener una filosofía de vida, por lo menos, que sea racional, que sea lógica. Y la Biblia dice que todas las cosas que le pasan a la persona obran para bien. O sea, incluso hasta las situaciones difíciles, ¿no? Entonces, ese reconocimiento del bien es el principio para mantenernos en alegría. Y pasa por el agradecimiento. El agradecimiento es la cuna y es el biberón y es lo que va a nutrir a una alegría verdadera. ¿Ya? Y que entonces, ¿qué entendemos por agradecimiento? ¿No? Agradecer lo recibido, ¿como qué? Tenemos pautas, la vida, el aire que respiramos, el trabajo que tenemos, la familia que hemos cultivado, la nación donde estamos. ¿Cuánta gente hoy, y lo traigo a colación, doctor Rafael, por lo que está pasando en Israel, por los liberados de Hamas? 2 años exactamente, 736 días pasaron para que esa gente experimentara una alegría, pero no la alegría que estaban en Noa, porque casi la mayoría fueron agarrados allí en una amanecer, diríamos un amanecer de fiesta efímera. Pero ahora que han pasado por una tribulación momentánea, algunos perecieron, no podemos hacer nada por eso. Pero estas personas van a empezar a entender lo que es la verdadera alegría, que es el tiempo libre, dedicar mi tiempo hacia algo más trascendente y no los momentos ahí de gula. De escape. De escape. Sí. No sé si tuviste la oportunidad de ver ese montón de videos de gente llorando, gritaba, padres que estaban en silla de ruedas, se pararon, abrazaron a sus hijos. Podríamos estar diciendo, ahí hay una alegría verdadera. Entonces, ¿qué es una alegría verdadera en términos de la sabiduría más grande? Cuando veo respuesta, ¿sí? Cuando veo salida a una situación de mi vida. Ya ahí hay un momento de alegría. No hay mayor alegría para un hombre cuando realmente responde sus dudas existenciales. Entonces estamos hablando de una alegría que se construye, ¿sí? Esa alegría se construye primero por el agradecimiento, lo que ya tenemos, y eso te invita a vivir en el presente. Yo atiendo a muchísima gente en depresión y en ansiedad. Y la constante de esas dos patologías, la depresión, mucho exceso de pasado. Lo que no me dieron, lo que no hice, lo que me hicieron, lo que no he podido perdonar. Entonces tenemos obstáculos para no alcanzar la alegría verdadera, aunque estamos en el tiempo presente. Y es exceso de pasado, mucho exceso de pasado que no he perdonado y que no he soltado. Eso corta, limita la satisfacción momentánea. Y si hablamos neurocientíficamente o neuropsicológicamente, una persona que está atrapada en el pasado no tiene dopamina. Sí. Y no tiene serotonina, que es la sustancia que fabrica la felicidad. Y la serotonina y la dopamina solo se pueden vivir en el presente.
Entonces, como siento que algo me falta, ojo, siento que algo me falta, siento que algo no está presente en mi vida, no estoy viviendo en el presente, estoy viviendo en el pasado. Entonces, la verdadera felicidad se alcanza viviendo en el presente. Y solo del presente puedo ser agradecido. Por lo menos, escuchando tu exposición para lo que es el agradecimiento y la condición en la que debemos estar. Cuando vemos, por ejemplo, la enseñanza de Carl Jung, el libro rojo de Carl Jung, habla de él mismo y el gran reto que él tuvo con su propia sombra. Ahora tú mencionaste algo muy interesante, que es atravesar la vida, llegar a una edad y no haber perdonado en el transcurso de la vida que va quedando atrás. No perdonas situaciones, condiciones, ofensas. ¿Para dónde va todo eso que no está perdonado? ¿A dónde se va a guardar eso en la persona? Bueno, ya hay estudios científicos que hablan acerca, bueno, si partimos desde la ciencia, somos energía. Exacto. Hay mucha gente que le da escozor, pensamos que somos energía, pero realmente somos energía, somos frecuencia, somos energía. Dice la ley de la termodinámica, la ley de la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, lo que no sale entre nosotros, esas perturbaciones, pasan ahora a formar parte de nuestro cuerpo, en problemas digestivos, en colon irritable, colon perezoso, en hígado graso, en problemas arteriales, presión continua, migrañas cerebrales. Entonces, es necesario que la gente aprenda a expresar ese dolor, no consumirlo. Yo siempre lo digo, el problema de la persona que no puede ser feliz es porque tiene en su discurso mucho pasado, pero aparte en el presente no se permite liberarse. Por ejemplo, tuve una paciente que me decía, y no podía liberarse de su dolor, decía esta frase: yo quisiera que mi papá me hubiese abrazado más, que mi papá hubiese paseado más conmigo. Yo digo, es que eso es imposible. O sea, ese me gustaría que se hubiese pasado no va a pasar. Pero esa palabra, desde la narrativa de la persona, te mantiene atado ¿a qué? A lo que no fue, no a lo que es. Entonces, en un giro... Te amarra a la carencia. Exactamente, a la carencia. Entonces, el giro que hay que darle es que la persona empiece, primer principio de lo que Carol Riff llama el bienestar psicológico, la aceptación incondicional de lo que fue. No puede haber felicidad si no digo, es que esto me pasó. Ya, ¿qué más puedo hacer? Estar luchando contra lo que pasó es el trabajo más desgastante que hay. Entonces, ¿qué es lo que diría esa persona en términos psicológicos para sanarse? Mi papá no me abrazó, me dolió que no me abrazaras. Ahí hay un reconocimiento del faltante, ¿sí? Y no lo pones en pasado, me gustaría, que nunca va a ocurrir. Entonces, el mismo lenguaje le impide sanar a la persona y conectarse con el bienestar que está ahorita. Entonces, lo primero que hay que hacer, reconocimiento de que lo pasó, así tenía que pasar. Que son las 4 enseñanzas que dicen los de la gente de Oriente. Dice, así como pasó, así tenía que suceder. La persona que llegó a mi vida es la persona correcta. Entonces, dejo de estar divorciado del presente. Dejo de estar buscando culpables. Entonces dicen así, toda persona que llega a tu vida es la persona correcta. Yo le diría, ¿correcta para qué? Si me traicionó, si me robó, si habló mal de mí. Es la correcta desde el punto de vista de la conexión de leyes que ahora confabularon para darte tal resultado de acuerdo a lo que tú ya habías sembrado. Porque hay una ley única, ley de siembra y cosecha. Sí. Pero aparte de eso, es correcta para enseñarte algo también en la vida. Solo que como estamos divorciados, lo que decía al principio, de las leyes fundamentales, espirituales, vivimos en una conciencia o del pasado o del presente, pero nunca un concepto integral del tiempo, que es la ley más primordial. Estamos cosechando lo que estamos sembrando. Entonces, primer paso para una persona recobrar su alegría, aceptar incondicionalmente lo que sucedió. Si no acepta incondicionalmente, dice, esto me sucedió, acepto que esto me pasó a mí, acepto que aquí hay un desafío, un reto, y no deja de estar proyectando, nunca va a estar en el principio de la alegría. Y esto, para los sabios hebreos, hay como una especie de switch. Y es así, la palabra para el agradecimiento mayor que hay en hebreo se dice bendición o verajá. Y el Salmo 34:1, como lo dijimos, ¿no? Es como una clave, dice, bendeciré al Señor, ¿en qué? En todo tiempo.
No lo voy a bendecir solamente cuando me va bien, sino en todo tiempo es escasez, abundancia, problemas, dificultades. Pero los sabios hebreos han dicho algo. Yo estuve en Israel en el 2021 y me quedé en la casa de unos amigos míos y me prestaron un libro que decían las 100 bendiciones. Y buscando la bendición decía bendición por lo malo. Yo decía, hay bendiciones por lo malo. Y fui a buscarla, no era como la 60 y pico. Cuando la abro dice en hebreo, tiene una, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que eres un Dios justo y verdadero. Y yo digo, y explica ahí, ¿por qué justo y verdadero? Porque lo que me está pasando, eres justo, tú lo permitiste y es verdadero porque algo me enseña. Entonces, para cada situación en la vida, debe haber una forma de bendecir al Creador, que es reconocimiento, ¿sí?, de que esto que está pasando hay una enseñanza para mí, hay un bien oculto para mí. Sin ese punto no vamos a lograr la alegría. El segundo punto, primero, después de la aceptación, tiene que ver con el optimismo. Una persona que está pasando y no se hace responsable, su discurso siempre va a hablar del pasado, de lo que le hicieron. El discurso debe cambiar para lograr una alegría genuina. ¿Cuál es el discurso? Empezar a hablar un poco más del futuro. Ojo, pero de un futuro, no proyección del pasado. No, que me va a hacer falta, no, un futuro optimista. Por ejemplo, nosotros conocemos la historia del hijo pródigo. ¿Quién no conoce esa historia? Claro. Que hubo gastado todo. El primer movimiento que hizo para salir del estado dijo, volveré a la casa de mi padre. ¿Con qué se relacionó? Con el futuro. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, 430 años esclavos, y estuvieron frente al monte Sinaí, y salieron de Egipto, el primer mandamiento que le da Dios al pueblo hebreo fue esto. Este será el primer día, este será el primer mes para ustedes. Santa convocación será. De aquí en adelante lo celebrarás en la tierra prometida. ¿Qué les hizo pensar Dios? En la tierra prometida. Les habló de un futuro. Entonces, una persona que no pueda hablar del año que viene, de los proyectos que tiene, va a ser una persona que está sumida en sus problemas. Debe cambiar su narrativa. Y para cambiar su narrativa debe que sentar a planificarse y dejar tanto pasado atrás. Televidentes, aqui do programa El Caso e nós queremos fazer uma pergunta para nos tratar, para nós saber que nós também puntra nosso invitado. Está existir bom caráter e está existir boa personalidade. Tem pessoas que estão manejando uma personalidade assina tranquila, que me por vista que hasta está difícil, que é por atender, que o mesmo problema, para motivo que é mês está ganhando o mês, de forma como está ganhando outro. Eu não sei se você compreender bom, mas nós vai estar tratando isso aqui, mas agora nós vai, não vai ler. Agora mas era no papiamento, mas me vai fazer pergunta na psicólogo e amigo John. Arriba parte importante aqui. John, hay mucha gente que no expresan su verdadero sentimiento. Sí. Su carácter es de una forma, pero la personalidad maneja el carácter que solamente deja ver ciertas imágenes de aceptación, de bondad, de amor, sí. Y quizás es hasta replicado. Realmente no es verdadero. Sí, sí. Y muchas veces vemos que una persona así finalmente termina con una úlcera de tanto guardar cosas que no expresa en el momento, porque hay personas que no pueden decir no, por ejemplo, no pueden negar las cosas que se les solicita. Eso es solo como por dar un ejemplo. ¿Cuál es el efecto para aquellas personas? Porque finalmente la parte que tú expones de la gratitud, tenemos que tener también el alma liviana. Tenemos que tener nuestro espíritu liviano. Mientras más vamos acumulando de faltas que sucedieron en nuestra vida sin resolver, van a pesar, finalmente van a tener un peso en lo que Carl Jung llamaba la sombra. Y a pesar que en la sombra está oscuro y no lo puedes ver, pero en los momentos menos esperados se refleja en tu comportamiento y tu actitud y muestras una cara muy fea.
¿Cómo tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. A ver, porque es que tocas a uno de los más célebres pensadores de la psicología antigua, ¿no? Que es Carl Gustav Jung. Él habla acerca precisamente de la sombra como todas esas cosas que nosotros ocultamos de nosotros mismos para adaptarnos. De hecho, la palabra personalidad viene de person, que es la máscara que hace sonido. Entonces, proyectamos una máscara por fuera, pero realmente nuestras intenciones o intereses son otras cosas por dentro. A veces intereses e intenciones propias para nosotros las callamos por adaptarnos. Sí. Sobre todo, pasa en cualquier edad, pero sobre todo los jóvenes por adaptarse a la sociedad. Pues, por la aceptación. En Venezuela acaba de pasar algo. Un muchacho por un desafío TikToker puñaleó, no sé si esa noticia llegó hasta aquí, puñaleó a un profesor y puñaleó a otras personas por un desafío TikToker. Pero ese desafío TikToker es una aceptación social. Entonces, muchas veces las personalidades, el rol que queremos manifestar está diseñado más de la necesidad de adaptarme. Y cuando realmente no permito integrar o trabajar internamente lo que soy, mis temores, mis dudas, mis miedos, eso va a salir por cualquier lado, decía Carl Gustav Jung. De hecho, hay unos muñequitos o una película que se llamaba Dr. J y Mr. Hack, que son los que se presentan como que se tomaba una poción y se volvía malo, que era la sombra cuando salía, que era un asesino, ¿no? Finalmente, para cambiar esa situación, que es el meollo del asunto, la persona tiene que revisarse adentro. Y esa revisión puede llevar años. ¿Por qué? Porque ha vivido con tantas máscaras que ya se cree la máscara que se puso. Se cree la máscara. Exacto. Entonces, por ejemplo, la máscara del materialismo. La máscara de que estoy todo bien, tengo dinero, pero su familia por fuera mal. Pero no importa, con tal y me vea la gente bien, es lo que importa. Es más o menos lo que le pasó al rey Saúl, que dice la Biblia, que dice que había hecho lo incorrecto delante de Dios y el profeta Samuel dijo, eres cortado del reinado. Y lo tomó por atrás y dijo, pero por favor, hónrame delante de los ancianos. O sea, era más importante para él todavía la opinión de la gente que su propia alma. Entonces llegamos a corrompernos en la vida. Una persona así nunca va a encontrar la felicidad. Y con seguridad, aunque no tenemos el programa para decirlo completamente, pero hay ya investigaciones que hablan acerca de personas que tragándose lo que tienen que decir, ¿sí? Tragándose quiero decir que tenían que decir algo y se lo tragaron, dijeron no o dijeron sí cuando tenían que decir no, eso va a traer una perturbación en su psique y posteriormente en la rumiación del pensamiento va a traer exceso de oxitocina y va a generar algo a nivel de problemas gástricos, digestivos, de la cabeza. O ya hay evidencia científica de eso. Pero estamos hablando de la alegría. Entonces, cuando una persona resuelve un conflicto del alma y se quita esa necesidad de aceptación, que es lo que le pasa a los ancianos, cuando llegan 70, 75 años, no me importa lo que piensen. Sí. Hay una liberación completamente de la presión social. Mientras más rápido nos quitemos esa presión social, mientras más rápido nos quitemos la nutrición para ser adaptados de los demás y que eso nos nutra, más libres vamos a ser. Baruch Spinoza decía, el célebre pensador judío portugués, decía, el hombre es libre en la medida que es consciente de lo que necesita realmente. Entonces, si yo soy consciente de qué necesito realmente, voy a ser más libre. El problema es que artificialmente nos están creando necesidades de la sociedad. Pero no podemos seguir siempre diciendo que es la sociedad. En algún momento tenemos que hacernos responsables. Entonces, el primer paso dijimos que era la aceptación incondicional. El segundo, el optimismo. Sin el optimismo no vamos a poder salir adelante. Pero la tercera es la que estamos hablando. Hay una condición natural del hombre a perder la alegría genuina. Y es cayendo en estos dos vicios, la avaricia y la envidia. Los grandes sabios dicen, una persona que se la vive en avaricia, dice, cae en lazo de codicia, siempre está deseando. Eclesiastés dice, el gran predicador Kohelet, el que tiene una moneda quiere tener dos, y si tiene dos quiere tener tres. Ese es el que está atrapado en la avaricia. No porque ambicionar sea malo, el problema es que la avaricia, como deseo desmedido, insaciable e innecesario de las cosas, llena mi vida de cosas materiales, que al final ya sabemos, por más de que yo quiera traer lo material, no voy a poder pasar eso hacia la otra existencia. Entonces me lleno de cosas materiales y siempre siento el vacío que me falta algo.
Lo que me faltó fue encontrarle propósito a ese material que le di. Puedo entonces, si hablamos de la persona que es avaro, una persona que sufre de la avaricia, porque eso es un sufrimiento finalmente. Sí, totalmente. Podemos decir entonces que esta persona maneja una personalidad, de esa característica de su carácter, maneja una personalidad donde él se puede vender como una persona diferente a lo que realmente es, hasta el momento que llegue al punto donde él tenga que entregar cuenta de esa avaricia. Ya. Ahí miente. Ya. Es que, Ahí la mentira prácticamente tapa claro, la falta y la persona se la cree. claro. Pero es que la avaricia no solamente es eso, la avaricia tiene tantos contenidos Son psíquicos. exacto, estos son uno de las características. Sí. Yo lo que quiero exponer aquí es que muchas veces la gente se engaña sola. Sí. Tu espíritu te señala algo, tu espíritu te señala una dirección que debes llevar, pero tu personalidad no lo permite. Y la condición, en este caso la avaricia, menos. Mira lo primero que le pasa al avaricioso. Como siente que le falta algo, sufre. Y como siente que siempre le falta algo, no comparte. No comparte con nadie. Exacto. No, siempre está entonces pendiente de lo que tiene otra persona y ahí surge entonces la avaricia tiene como compañera la envidia. Y la envidia tiene como deseo, como raíz del alma, deseo lo que el otro tiene, pero no deseo que él lo tenga. Entonces, el deseo de la envidia siempre me pone triste porque veo que alguien tiene algo más. Entonces, trato desde la envidia, que es la raíz del problema, me estoy comparando siempre con la gente. Lo primero que hay que quitarse para quitar la avaricia y la comparación son dos cosas. Primero, en la envidia, dejar de compararme, no te compares con nadie. Exacto. Quita esa personalidad de que tienes que competir con la gente para tener un valor en la vida. Ya tienes un valor como ser humano. Busca tu valor como padre, como hermano, como amigo, pero no en las cosas materiales. Entonces, al compararme, siempre voy a encontrar a alguien que esté más arriba o alguien que está más abajo. Pero ¿por qué no me comparo con mi crecimiento? ¿Por qué no me comparo a mí mismo conmigo mismo de hace 10 años? Mira, yo hace 10 años yo era una persona extremadamente impulsiva, extremadamente grosera, malgeniada. Compárate contigo mismo, con tu logro. Esa es ser la mejor versión de ti mismo. Pero el avaricioso no comparte con nadie. Para cada uno de ellos hay un trabajo que hacía Carl Gustav Jung. Esta es la sombra. Pero la persona en esta sociedad que se le permite vivir así y no se ponen reglas ni nada, lo que tú estás hablando, del carácter. El carácter tiene que ver entonces con el dominio de mis pasiones. Si mi carácter no domina mis pasiones, sino que es lo social lo que domina mis pasiones, yo voy a ser una persona totalmente en máscara. Necesito entonces que venga a conversar conmigo la templanza. ¿Sí? O como se llama en la Biblia, el dominio propio. Ya va, pero ¿por qué no puedo compartir lo que tengo? El avaricioso no puede compartir. Claro. Porque en su defecto es, siento que me falta algo. El envidioso no puede estar feliz con lo que la otra persona tiene. ¿Por qué? Porque lo que él tiene me afecta, su alegría me afecta. Entonces, siempre van a estar viviendo desde la sombra. Sí. ¿Cómo curamos la envidia? Ecuanimidad. Escucha esto, veo el bien que tiene la persona y no me dejo guiar por mi personalidad ni por el diseño de la sociedad, sino que impongo mi carácter, pero un carácter con lógica. Me alegro por el bien que él tiene. Le agradezco a Dios que le ha permitido tener eso. Entonces, la gratitud, ¿sí?, es un antídoto que quita el deseo de obtener a otra persona y me causa alegría el bienestar de otro. Por eso es que le digo, la gratitud es la hija de la alegría. Claro. Pero la gratitud, y aunque no me salga, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque se ha demostrado científicamente. Pues hay que hacerlo en el sentido, entonces, que yo lo tengo que incorporar dentro de mi vocabulario, a pesar que yo no lo sienta, pero lo debo incorporar en mi vocabulario hasta que se vuelve una costumbre. Es que eso es carácter. Exactamente, eso es carácter. ¿Qué es carácter? La palabra carácter viene de carácter, ¿sí? Que significa cuando uno escribe en la computadora, imprime los caracteres en la hoja, es lo que se imprime.
Mi carácter es lo que yo imprimo en mi ser. El conocimiento, que es un conocimiento universal, racional, que causa el bienestar de otros. Permito que esas ideas, como imágenes mentales, impregnen mi alma. O sea, tengo un carácter definido a la voluntad de un bienestar social más grande que yo. Si yo no logro eso, y no lo logro porque los deseos de la carne me vencieron. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Gula, lujuria, envidia, pereza. Y cuando uno hace un exégesis de la Escritura, en Biblia, Juan 2:16, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida provienen de este mundo, que son los que llevan a la gente a distorsionarse en la vida. Exacto. Entonces necesitamos urgentemente una mirada hacia adentro, pasando por la aceptación. Esto es lo que me dio Dios. No voy a dejar de que el bienestar de otro me oprima. Tengo que tener optimismo, tengo que empezar a hablar de cosas de futuro, pero primero tengo que neutralizar. ¿Qué neutralizo? La envidia, la avaricia, la gula. ¿Cómo? Con el carácter. Por ejemplo, la lujuria, que es una de las más poderosas que hay. ¿Qué es la lujuria? Como deseo. El deseo de que tú me desees. Por eso es que la lujuria se compara con lo sexual. Sí. Porque una mujer o un hombre con lujuria le entrega su deseo a sus pasiones, al sexo. Pero no es el único que está allí. Arquetípicamente, tú lo debes saber, Jezabel. Sí. ¿Qué hacía la reina Jezabel? Seducía con manipulación sensual a Acab para que le entregara su poder. Entonces, la lujuria está presente en todos los ámbitos de la vida. Un político tiene lujuria. ¿Por qué? Porque hace que me deseen. ¿Un cantante tiene lujuria? Sí. Con su música, con su baile, hace que me deseen. Si yo caigo preso o esclavo del sistema, voy a entregarle mi deseo a la gente. Casos como Venezuela. Casos como otros países donde le entregué mi deseo a otra persona para que gobernara o para que dirigiera mi vida y mi pensamiento. Una persona así nunca va a ser libre, siempre va a vivir triste. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para tener alegría es que tú tengas autonomía. Si tú no eres un ser autónomo, entonces mira lo que hace la gente en pro de la famosa libertad. Dice que yo soy libre para hacer lo que quiera, yo le doy a mi cuerpo lo que pida, yo soy libre. Verdaderamente esa persona no es libre, es esclava de sus pasiones. Exacto. Pero argumenta que es libre. ¿Libre de qué? Solo es libre, decían los pensadores de Estados Unidos, aquel que pone su voluntad y su cuerpo al ejercicio de un bien superior, de una idea mayor que la de su cuerpo. Eso le llamaremos libertad y le llamaremos alegría. Televidentes, seguido del programa El Caso, nos está con psicólogo John y conferencista John Molina tratando un tema de lo que está alegría verdadero, alegría como haya un terreno sólido, fértil, para poder vir el gozo como mister para botín de movida. Nós estamos seguir tratando el tema aquí, ahora no se ve, no vale. Siguiendo el tema interesante, pues, de la alegría en la persona. Todos queremos ser alegres, todos queremos tener una alegría genuina dentro de nosotros. John expuso ahora varias condiciones que atendemos nosotros, que por ejemplo no nos permite llegar a la alegría porque estamos con situaciones que tenemos que tener victoria sobre de ellos. Pero yo le estaba comentando en la pausa a John que hay niños que desde su nacimiento, sea por no tener padre, sea por estar en un orfanatorio o en un orfanatorio dentro del círculo familiar, donde no expresa amor hacia el niño, eso va creando una bomba de tiempo prácticamente, si lo podemos considerar así, que en la edad adulta se van a manifestar por la carencia de amor, de tener un padre que guía, una madre que guía, va a tener la carencia de poder atender con muchos de estos obstáculos que nos da la vida. Ahora, no sé, John, cómo lo ves tú, y tú también
de manera positiva explicas que la persona que no tiene esas luchas tiene otras. Tendría Sí, otros problemas por vencer. sí. Yo he estado estudiando en los últimos años de mi vida el pensamiento hebreo. Ellos le llaman a eso, llaman el tikkun hanefesh, que es la reparación del alma. Toda persona viene a este mundo en un sistema familiar que está distorsionado. Viene a dos cosas, por lo menos del estudio de Bert Hellinger. Viene a repetir porque no tiene conocimiento y lo que hace es el modelo que aprendió, repetirlo o a reparar. No a reparar. La diferencia entre repetir y reparar está en la matriz de conocimiento que logre acercarse. Y ahí, indudablemente, las filosofías religiosas ayudan. Todas. Todas tienen su aporte. ¿Ya? Pero sin duda alguna que cada situación, como dicen los grandes sabios, en cada desafío, en cada debilidad también hay una fortaleza. Incluso el mismo veneno es de donde procede el antídoto. Casos como el de Johnny Weissmuller, el primer Tarzán, que nació con los pulmones abiertos y que le dijeron, mire, su niño no va a ser un niño normal, métanlo a la piscina desde que es pequeño. Y lo metieron de los años en natación. A los 19 años quedó campeón olímpico. A los 24 años volvió a quedar olímpico. ¿Dónde estuvo su fortaleza? En su propia debilidad. Entonces, la capacidad de alcanzar a trabajar en esa debilidad o excusarme, justificar, culpabilizar a otro, va a hacer que yo lo que haga es repetir la herida. ¿Qué hace que eso sea diferente? ¿Qué hace que yo repare, trascienda, como dice Freud, sublime esa situación, la trascienda? La educación que tenemos. Y la educación se traduce en una sola palabra: tener conciencia de cada aspecto de mi vida, de lo que tengo y de lo que puedo hacer. Si no hay conciencia, no hay crecimiento. Por lo tanto, estamos cayendo en un terreno para todos igual, que es el terreno de las relaciones humanas. Si hay un principio que causa felicidad a la gente y que debería estudiarse en las escuelas, lo digo con mucha propiedad, doctor Rafael, debería ser la capacidad de enseñarnos a relacionarnos afectivamente, tener relaciones positivas en la vida. Esos cuadros que tú me estás diciendo de niños en orfanato, abandonados, rechazados, humillados, abusados, van a una escuela, pero le enseñan geografía, matemáticas, muy bien, para la vida, pero para la vida de obrero. Pero ¿por qué no le enseñamos a vivir la condición humana que dice el señor Edgar Morin en los 6 saberes que van a cambiar el mundo? La condición humana. Enseñemos la condición humana, enseñemos a relacionarnos, a buscar la felicidad, no a competir, sino a compartir. ¿Ya? Entonces tenemos un problema con la educación, eso es lo primero. Pero en relaciones positivas o relaciones sanas, ¿qué serán relaciones sanas? Es una buena pregunta, ¿no? Una relación sana es donde yo estoy en un ambiente y me validan como primera condición. Un niño de esos creció sin validación. Es más, creció en bullying, creció infravalorado o desvalorado, o creció sin ningún tipo de valoración. Nace, crece, se desarrolla con un sentimiento de rechazo hacia la vida y van a ser problemas más adelante. Y no hay forma, mira, incluso aunque vayan a terapia, va a pasar mucho tiempo para cambiar. Entonces podemos prevenir esta enfermedad de tanto conflicto mundial con relaciones positivas. Un padre y una madre presente, ¿sí? Un padre que sea nutritivo, un padre que lleve a su hijo a trabajar, una madre que sepa validar y entender las emociones del niño. Entonces, lo que tenemos en el mundo es que no tenemos relaciones sanas, tenemos relaciones tóxicas. Y de eso podemos hablar toda una clase, podemos hablar de relaciones tóxicas. ¿Qué es una persona con relaciones tóxicas? ¿Sí? Primero, que todo se lo toma a pecho, porque es muy delicado, porque viene un ambiente donde si me herían, antes de que me hieran, yo te hiero. ¿Sí? Todo se lo toma a pecho, todo se lo toma personalmente. Una persona así, indudablemente, no va a tener relaciones positivas, no va a buscar nunca la felicidad. Entonces, debe trabajar, indudablemente debes trabajar en dejar de tomarte las cosas a pecho. Segundo, dejar de suponer. Si no me saludaron, porque está herido. Entonces, como estoy suponiendo que no me hablan, que me quieren dañar producto de mis heridas, tampoco voy a tener relaciones positivas. No voy a tener un hogar, no voy a tener un matrimonio, no voy a saber funcionar en un trabajo. Están los otros, los que fueron humillados, vejados, y es lo que tú me estás diciendo hace rato, son sumisos. Encontraron un grado de felicidad y de potencia quedándose callados. Pero esa no es la vida. Eso es esclavo del sistema o de las heridas del sistema que le propagó el sistema. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de relaciones positivas o relaciones sanas, ¿sí? Tiene que ver con alegrarme por lo que tiene el bien ajeno, compartir lo que yo tengo. Ahí volvemos a lo mismo. Y sobre todo, que una persona con la capacidad de relacionarse sanamente, ¿sí? Puede dar amor y sabe recibir amor, que es la clave sustancial por la que venimos. Si una persona está constantemente amenazando, humillando, estamos frente a una persona sin ningún tipo de alegría en su corazón. Se le ha ido la alegría. Entonces, ¿cómo haría, John, una persona que está en el programa con nosotros en este momento y que realmente está confrontando estas situaciones que estamos exponiendo? ¿Qué debe hacer él? Porque nosotros podemos señalar, pero si la persona en sí no acepta esa condición en él, ¿qué puede él buscar dentro de sí o hacer? ¿Qué preguntas debe hacerse él para ver y analizar dónde está él parado con este punto que estamos poniendo? Eso es muy terapéutico, ¿no? El reconocimiento del mal, por ejemplo. Si ha fallado en 3 relaciones de pareja, decirse, ya va, pero puede ser que el problema sean todas las relaciones de pareja o seré yo el problema, maestro, como le dijo Judas. Seré yo, maestro, y era él, ¿no? Entonces, que se pregunte honestamente, oye, en el trabajo no tengo amigos. ¿Qué será que no tengo amigos? ¿Ya? Recuerden que el problema es que como esto está en una capa inconsciente llamada negación, la persona no se permite ver el problema. Saca el problema afuera y dice, no, es que esas personas son malagradecidas. Yo atendí un paciente que me decía, mire, me decía así, me decía, mi primera esposa no valoraba lo que yo le daba. Yo llegaba a hacerle comida, yo llegaba y le digo esto, no me valoró, la dejé. La segunda, no valoré que yo ayude a su familia, que yo ayude a sus hermanos en Colombia, no me valoraron. 33 años en una empresa y no me valoraron. Tengo una novia, no me valora. Conclusión, nadie lo valora. Pero lo que estamos hablando es la sombra. ¿Dónde se ve la sombra? Afuera, porque es la proyección de la falta de luz que tengo. Claro. ¿Cómo me reviso? Me pregunto, ¿cómo habita esa falta de valoración afuera? Ahí llegamos de nuevo a Carl Gustav Jung. Corrijo en mí todo lo que me molesta de ti. Lo corrijo en mí. Y meto la pregunta hacia adentro. Y empiezo a ver cómo está mi oscuridad dentro. Y entonces, esa pregunta me tiene que hacer ver, ya va, el problema no es las personas. Entonces puede ser que esta persona está atrapada en negación y es soberbia, arrogante, orgullosa, altiva. ¿Sí? Todas estas vicios o pasiones que no te permiten ver ni aflojar tus engranes mentales para decir, reconozco que yo tengo un problema. Y por eso pueden andar en la vida dándole golpes a todo el mundo, como el tipo que va por la Cota 1000 en contravía, prende el carro y escucha una noticia, dice, un loco en la Cota 1000 en contravía. Él dice, un loco no, viene en 1000. Sí. Todavía él va en contravía, pero cree que el problema es otro. ¿Por qué? Porque no se hace la pregunta correcta. Y es extremadamente importante terapéuticamente para recobrar la alegría. Si no tienes relaciones afectivas sanas, realmente que te nutran, que tú puedas pasar un tiempo de calidad, de validación, que puedas confiar en esa persona, puedas recostar su hombro, contarle, tener intimidad emocional, estamos frente a una persona que está dañada sin saberlo. ¿Tú crees que el ambiente de trabajo es un área donde tú puedes medir esas características? Porque realmente tú tienes que estar compartiendo, aceptando a los demás, compartiendo con los demás y quizás midiendo esa parte en ti. O si no, todos están mal. Mira, yo tengo experiencia porque yo atiendo empresas a nivel internacional. Es que por eso te estoy haciendo yo llegué a una empresa, me reservo el nombre, el lugar, todo por ética, ustedes lo saben. Pero como manera de ejemplo, metáfora. En ese todos tenían problemas con una jefe. Todos. Todos tenían problemas con la jefe. Y era que el jefe era muy autoritario, que el jefe no sé qué. Y decía, pues que yo les pongo el regla, le digo esto no lo haga, no lo haga. Me contrata el dueño de la empresa para que atienda personalmente a cada uno de los trabajadores. Y cada uno de los trabajadores... Para ver cómo los cambia. Sí. Y como que Dios es mi testigo, lo atendía cada uno. Todos tenían problemas con papá y con la autoridad. ¿Y qué hacían en la persona? Lo único que hacían era proyectar su propia incapacidad de la autoridad con su padre en esta persona que les ponía autoridad. Cuando empezaron a sanar, ojo, que esto es una cosa de locos, empezaron a sanar con su autoridad con su padre, con las terapias.
aceptar a su papá, este es mi papá, no lo puedo cambiar, este es mi sistema, lo acepto incondicionalmente, voy a honrarlo, voy a tener una relación. Yo pensaría que en el trabajo cambió. ¿Sabe qué pasó? Se fueron de la empresa. Todos se fueron de la empresa. No inmediatamente, en el transcurso del tiempo. Y llegaron de nuevo problemáticos. ¿Por qué? Porque los que se sanaron ya no pertenecen a ese equipo. Sí. ¿Entiendes? Hay como una especie de resonancia. La solución era finalmente salir de ahí. Sí. Pero si salían de ahí sin sanar, iban a otro lugar igualito. Sí, sí, correcto. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasa es que a veces vemos soluciones momentáneas, ¿no? Pero no vemos que el problema no era la jefe. Es que era una empresa donde se necesitaba autoridad, se necesitaba alineamiento, y todos los que caían ahí venían con su alma a trabajar esa área de su vida, no a la venta, no a lo que iban a hacer. Era parte de lo que hacían, pero parte de la sanidad, hasta que se encontraron con su sombra. Entonces, importante, en cada trabajo, la pareja que tienes, la iglesia que tienes, el gobierno que tienes, es una sombra de cosas que debes trabajar en ti. Carl Gustav Jung lo dijo muy bien. Corrijo en mí todo lo que me perturba o me molesta de ti. Principio para tener relaciones afectivas. Y en lugar de salir a corregirlo, ya me pregunto, ¿cómo habita eso dentro de mí? ¿Qué debo cambiar? Seguro que hay orgullo, hay vanidad, hay arrogancia, hay altivez. Pero preguntarse honestamente, si has tenido 3 divorcios encima, ya me pregunto, no puede ser como Judas, será, Señor, ¿seré yo maestro? Pues, indudablemente. Si las personas se casaron y tienen buenas parejas y yo sigo en el tropel de mi vida, algo debo estar pasando. Correcto. Solo que no lo veo. Sí. Y como tú lo decías, me peleo con la sombra. Yo acabo de escribir un libro, se llama Los mapas de la conciencia, lo acabo de escribir, ya está a la venta. Y los mapas de la conciencia, hay los 7 espejos del alma, se llaman. Hay un espejo que se llama el espejo de nuestras relaciones, que dice literalmente, toda persona que llega a tu vida está demostrando, sobre todo las parejas. Por ejemplo, yo siempre encuentro en terapia mujeres que me dicen, él no me valora, él no me dice nada. Y uno aparentemente dice, pero es verdad lo que ella me dice. Pero cuando uno trabaja la sombra, estamos hablando de Carl Gustav Jung, ve, ella no valora a su mamá, su papá ella no valida a su papá, no ha perdonado a su papá. Claro, pero es más fácil ver que él no me valora a ver que yo no valoro a otros. Porque eso se llama proyección de la sombra. Proyecto mi propia sombra en otros. Entonces, hasta que ella no empieza a valorar a otros, no empieza la sanidad. Exacto. Es profundo esto. Viniendo con el tema que empezamos, que es la alegría. ¿Qué terreno entonces, finalmente, John, debe recibir la alegría para poder proliferarse dentro del ser, dentro de cada ser? ¿Qué terreno fértil tiene que haber? Pregunta de examen, pregunta de psicología social. Hoy se ha descubierto en neurociencias cognitivas que los vínculos, cuando uno tiene vínculos íntimos, sagrados con alguien, generan una sustancia que se llama oxitocina. En las mujeres, en los hombres, vasopresina. La oxitocina o la vasopresina es la sustancia que se segrega de confianza. No hay nada más placentero en una vida que tener vínculos sólidos, confiar en la persona, ¿sí? Saber que está ahí alguien para mí, saber que no estoy solo en la vida, que estoy construyendo algo y no yo solo. Exacto. Pero esos vínculos, como terreno fértil, hay que cultivarlo. Y el cultivo del terreno fértil de los vínculos está, primero, algo tan sencillo, muy sencillo, que puede hacerlo a diario. Un abrazo, dicen los sabios, entre 4 y 10 abrazos, un adulto, para generar los vínculos emocionales. Un niño entre 10 y 40 abrazos diarios debe recibir. ¿Sí? Preguntar, tomarse un café con alguien, comer juntos, pasear juntos, hacer el amor con la persona adecuada, ¿no? Con la persona. Genera vínculos a largo plazo. Entonces, si no sabemos generar vínculos, confiar, ser vulnerables. Esa es la palabra. Ser vulnerable. Porque mostrar una parte muy importante de ti. ¿quién quiere ser vulnerable? ¿Quién puede decir te amo y que de vuelta te digan no te amo? Yo solo te quiero. La palabra en inglés es disclosure. Disclosure. Que tú abres la caja fuerte y muestras, mira. Esto soy yo. Esto soy yo. Mostrar, porque la vulnerabilidad es mostrar mis debilidades. Y mi fortaleza. Mi fortaleza, mi parte blandita. Exacto. Dicen que los gatos entregan y se vuelven vulnerables cuando le entregan la barriga a su dueño.
Usted vaya a tocarle la barriga a un gato. Pero ¿cómo sabemos que ese gato se ha entregado? Cuando le puede entregar la barriguita a usted. Entonces, cuando uno puede entregar esa parte noble de uno, frágil, el pasado, ¿sí? O las debilidades que uno tiene, y esa persona que está frente a ti no te incrimina, no te desvalida, sino que realmente te da un soporte, tú puedes saber que estás construyendo una relación sana en la vida. Correcto. Y eso es lo que tienen que hacer los padres. Y eso es lo que tenemos que hacer en pareja, relaciones sanas. Prácticamente nos queda un minuto de tiempo, John. ¿Cómo te gustaría resumir este tema tan interesante y tan complejo? Porque realmente estamos raspando Sí, sí. lo que llaman la parte de la crema. No hemos llegado ni lo que es la torta, sino estamos raspando la crema. Sí. ¿Cómo puedes tú resumir esto? El salmista David decía algo muy importante en el Salmo 34. Decía, apártate del mal y haz el bien. No hace falta solamente apartarse del mal, hay que empezar a hacer el bien. Y él dice algo muy importante, dice, ¿quién es el que quiere ver días felices? Refrene su lengua de hablar mal. El primer cambio tiene que dejar de hablar mal la persona, de quejarse, de lamentarse, de hablar mal del otro. Solo con dejar de hablar mal, ya estoy empezando a cambiar. Exacto. Ya, ahora, como se dice en hebreo, Kaal Bajomer, cuanto más si dejo de hablar mal empiezo a cambiar, cuanto más si empiezo a hablar bien, no empiezo a ver el bien en mi vida. Alegrarme por la persona. El mejor nivel, por eso le llamamos bendecir, que viene de bien decir. Bendecir, gracias Creador del universo por este programa, gracias por la fama que te nos da, gracias por los libros, gracias por el prestigio, gracias por la comida. El bien decir, el bien hablar. Ese es el preámbulo, ojo, es la mamá de la alegría. Dice, la alegría es hija de la gratitud y bendecir es vivir agradecido. Entonces, en otras palabras, John, sacando los aspectos más importantes de lo que tú expones, yo tengo que vigilar qué sale de mi boca. Totalmente. De mi boca voy a construir y de mi boca voy a destruir. ¿Qué voy a escoger? Mateo 12:36 lo dice. Con nuestra boca seremos condenados o con nuestra boca seremos bendecidos o liberados. Santiago 3 dice, la lengua, aunque es muy pequeña, dice, como un timón de barco, que un timón puede controlar todo el barco, la lengua puede controlar todo el cuerpo. Todo el cuerpo, y ya en PNL lo dice, la PNL dice, programación neurolingüística, yo puedo controlar todo con lo que dice mi boca, porque hay una relación sináptica entre la lengua y el mesoencéfalo y el cerebro. Lo que tú dices, tu mente lo cree. Por eso tú dices, no puedo, esto es muy difícil para mí, tu cuerpo dice, es muy difícil. Puedes crear tus realidades. Creamos realidades. Exacto. Creamos realidades. Gracias, John, por haber compartido y te esperamos nuevamente Claro que sí. en el futuro cercano para que podamos seguir compartiendo estos temas. Muchas gracias. Tú eres Ana Casia, forma aquí no se llega al final y el tema interesante. Y en verdad, a propósito del programa que nos está haciendo para nos por sender luz de nos mes e evaluar nos mes. Uno não está bom, uno não está falta. Danke para mira, danke para escucha. Invitando-vos para outro programa de caso, de outra oportunidade, de outro viaje. Que Deus quer.